un número que trabajamos, que Deloitte exploró, es que apenas el 6% de la generación Z, los que tienen menos de 29 años, les interesa hoy en día tener una posición gerencial en los términos que está entendida hoy. Creo que lo que hoy día está pasando es que es un modelo que es poco sostenible. Creo que hay muchos líderes que se están enfermando, que están renunciando, que están incluso prefiriendo ganar menos dinero, pero teniendo más paz. Le damos la más cordial bienvenida a esta conversación entre Camila Vargas y Paola Canessa, que nace muy espontáneamente de compartir lo que estamos mirando, observando, intuyendo, adivinando también del mundo del trabajo y específicamente del liderazgo. Y Cami me dijo, ¿por qué no? Inventamos una conversación, la grabamos y compartimos y aquí estamos sin más. Camila Vargas, ¿te quieres presentar? Buenas tardes, todos y todas, qué alegría estar acá. Pablo y yo nos conocemos de años en distintos roles como cliente, como amigas, como colegas, como colaboradores. Y efectivamente nos conversamos entre las dos y tuvimos una charla fantástica y debimos haberla grabado. Así que vamos a tratar de recrear algunos de esos elementos de la charla. Ambas compartimos el propósito de ayudar a las personas, a las organizaciones a volar, como decimos en Kite Group, que es una manera de que ese potencial humano se exprese de su mejor manera para lograr que las personas, los equipos, las organizaciones y en el fondo las comunidades prosperen. Entonces nos une profundamente ese propósito, ¿no? Así es. Vamos, Cami, lancemos. ¿Qué es lo que estamos mirando? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué está sucediendo? Está un poco acelerado, un poco disruptivo. Hay una sensación como de cambios, ¿no es De cierto? Como de... cambios, tal cual. Y de alguna manera venimos hablando de que vienen los cambios. Y la semana pasada estuve escuchando una charla McKinsey muy importante sobre lo que está pasando en las organizaciones y habla de tres fuerzas que ellos denominan fuerzas tectónicas. Y la palabra la eligen muy a propósito porque tiene que ver como con estas fuerzas que están realmente moviendo y sincroniándonos en las organizaciones, que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la tecnología, la infusión de la tecnología, como llaman ellos, el avance veloz de la inteligencia artificial, cómo tenemos que repensar las estructuras tradicionales. Segundo, las disrupciones económicas, desde los temas geopolíticos, las guerras y demás, y todo lo que tenga que ver con los cambios en las fuerzas de trabajo, cómo han evolucionado las expectativas de las personas, la demografía y demás. Y estas tres fuerzas entran a cimbronear a las organizaciones con muchísima fuerza. Y en el fondo, en las organizaciones se ha vuelto muy central y neurálgico que hacerse cargo de todo lo que está pasando recae en una persona llamada el líder, o él o la líder. Y esa persona como que ese superhéroe tiene que hacerse cargo de todo, de los resultados de las personas, de todo. Es como esta figura neurálgica que frente a esas tres fuerzas tectónicas, pues yo no puedo dejar de hacer la pregunta, ¿qué le estará pasando? ¿Qué debe morir en ese líder para poderse hacer realmente cargo de lo que está ocurriendo en este entorno movidísimo? Y es ¿Qué como a dirías quién tú? le dan ganas de ser líder también en esas condiciones. ¿O cuál es el costo? Absoluto. Exactamente, un número que trabajamos, que Deloitte exploró, es que apenas el 6% de la generación Z, los que tienen menos de 29 años, les interesa hoy en día tener una posición gerencial en los términos que está entendida hoy. Entonces parece que hay algo de la manera como hemos nosotros diseñado y entendido esta posición gerencial y o de liderazgo que está empezando a morir y que está empezando a no ser relevante, no solamente para las generaciones que vienen, sino incluso de cara a estos cambios. Entonces, me encantaría escucharte y en este 2026 y frente a todo lo que está ocurriendo, ¿qué es lo que tiene que morir o está muriendo en este liderazgo y qué tiene que surgir en tu percepción, en tu mirada? Mm. Yo creo que lo que hoy día está pasando es que es un modelo que es poco sostenible. Creo que hay muchos líderes que se están enfermando, que están Mm, renunciando, que están incluso prefiriendo ganar menos dinero, pero teniendo más paz. Hace 5 años, diría prepandemia, era muy normalizado que un cargo ejecutivo, un liderazgo de mando medio, se fuera de vacaciones y siguiera conectado. Era ujú. muy normalizado.
hoy día cada vez más hay más conciencia y uno dice, ¿cómo no me voy a poder desconectar 2 semanas de mi vida y conectar con mi vida que va más allá del trabajo? Entonces creo que hay mucha mayor conciencia, creo que post pandemia fue como un quiebre en términos de cuánto estamos dispuestos a dar por el mundo del trabajo, cuánto también son las cosas que yo valoro personal, familiarmente, y creo que hay un sistema que ya se va a romper por alguna parte. Creo que se está como resquebrajando, Ujú, pero hoy día el chivo expiatorio claramente son los cargos de liderazgo. Creo lo que tiene que morir son las certezas. Hoy día quizás lo más difícil es gestionar esa incertidumbre de no saber lo que va a ocurrir, de saber que hay cambios y que estamos impulsados a generar cambios, pero muchas veces no saber cómo diseñarlos y cómo mantenerlos. Creo también que aún tenemos liderazgos, tú lo nombraste, como superhéroes. O sea, les pedimos de todo. Que ujú. gestionen el clima, que gestionen el onboarding, que enseñen, que gestionen, que distribuyen recursos, que Y además que hagan de entreguen coach, de mentor. resultados, ¿no? Y oh, Y no, que por supuesto. entreguen, obvio. Y que entreguen resultados. Que manejen distintas generaciones. Entonces es abrumador. Eso es lo que, Ujú, como que es una cosa que no se puede más. Y además que hemos centrado en esta figura del líder que todo pase por ahí. Entonces ujú, pasa un fenómeno que el equipo se desempodera. eh, Generalmente las políticas y prácticas van hacia el liderazgo, pero es un cuello de botella demasiado grande. Entonces creo que este rol como del superhéroe es algo que también tiene que morir y de cómo empodero al equipo y a los demás a generar redes, ¿no es cierto? Para que no dependa todo del lídercentrismo, digamos, como gestión de la organización. ujú. Siento que nos pasamos desde que todo dependía de HR, desde people, desde las áreas de personas, Sí. pasamos un poco esa pelota al líder, pero hoy día también hay algo que nos da, digamos, como que uno saca raya para la suma, el esfuerzo es lo que se está viendo hoy día, que hay alguien que dice, no, yo déjame con menos dinero, déjame con menos remuneración, pero con vida. No sé Vida. si lo Y ves por tú eso algo ese así. 6% apenas les interesa ese modelo. Ahora, cuando tú dices que el modelo se está resquebrajando, ves tú que el modelo, porque aquí hay varias cosas, varios hilitos que quiero tirar. Vamos por el primero. ¿Ves vos que es un modelo que está destinado a ser totalmente rediseñado y recambiado? ¿O es una cuestión un poco más evolutiva y que tiene como pasitos que tenemos que ir transitando? ¿Revolución o evolución? Uf, no, una mezcla de las dos y ninguna a su vez. Yo soy mucho más de los pasitos cortos, más que el Big Bang y que cambiemos. Creo que el ser Ujú, humano nos abruma mucho los grandes cambios, grandes transformaciones. Siento que aquí también pasa mucho con mi ser individual. Suena ya un poco cliché, pero el autoliderazgo, el autoconocimiento, creo que por mucho tiempo lo hemos dejado como al lado de los libros de autoayuda, como, como si fuera como una ujú, cosa media esotérica, no sé, como que si no fuera tan importante. Y creo que hoy ujú. día cuando yo me hago esas preguntas, ¿qué me pasa a mí con la incertidumbre? ¿Qué me pasa a mí cuando llega alguien que no puedo gestionar como he venido gestionando todo mi equipo antes porque me exige cosas distintas? Siento que eso también hay un desarrollo, una evolución personal que es necesario hacer y que ha sido como olvidada por mucho tiempo. Entonces Ujú, ¿qué me pasa a mí cuando no logro obtener los resultados? ¿Qué me pasa a mí cuando me siento sobrecargado? O sea, es decir, ¿cómo generamos un mayor nivel de autoconciencia de los costos, los riesgos, qué estoy dispuesto a dar, qué no? Entonces, desde ahí, cuando además me ponen una transformación, siento que es como abrumadora, no la voy a hacer. En cambio, si empiezo a gestionar pasito por pasito, eh, rediseñando, porque creo que tampoco tenemos la certeza hacia dónde hay que ir. Entonces, ujú, es mucho de ir co-construyendo con los pares, con la organización, con los miembros del equipo, porque tampoco creo que haya un único modelo de liderazgo, ujú. independiente de tu edad, tu rol, tu estatus, la industria. Entonces creo que son tiempos de harta turbulencia, de harta como lo que decías tú, de estas fuerzas tectónicas que te mueven, pero sí con mucha conciencia de saber hacia dónde se va. Entonces creo Ujú. que la construcción pasito a pasito me hace mucho más sentido. No sé si La tú parte tienes una opinión evolutiva. diferente. Yo creo que si no hacemos algo, vamos a ser los dinosaurios de nuestra era, quienes estamos en posiciones de liderazgo y más rápido de lo que nos damos cuenta.
Evidentemente, si uno mira la irrupción en AI y cómo está cambiando los trabajos, cómo le cambia eso a un líder, su manera de ser y hacer va a ser profundísimo. Y no hay tanto tiempo para esperar a que alguien me diga, ¿no? Esto del modelo único me hace mucho sentido. Lo que sí siento es que hay que generar cierto grado de tensión productiva para ir generando los cambios antes de que sea muy tarde. Porque tú hablas que es un cambio en dos niveles, si lo escucho bien, un cambio a nivel del hacer. ¿Qué es eso que hace y deja de hacer ese líder en este nuevo mundo? De tal manera que empodera más, y vamos a hablar de eso en un momentito, pero está el tema del ser, yo cómo reacciono, yo cómo vivo, yo cómo muevo, y siento que eso hay que moverlo de una manera mucho más deliberada y mucho más consciente en el ahora, porque no sé si la velocidad de cambio, la aceleración de cambios va a dar tiempo a que nos demoremos demasiado y lleguemos a un punto en donde ya sea muy difícil dar la vuelta hacia atrás. Y en ese sentido, te hago otra pregunta. ¿Tú ves que las organizaciones están cambiando suficientemente rápido o estamos viendo como que los líderes o la capacidad adaptativa de los líderes y de las organizaciones se está quedando atrás en relación a esto? Yo creo que están cambiando muy rápido, pero sin tener claro hacia dónde. ¿Hacia La dónde? sensación es como una efervescencia, es como tengo que cambiar, tengo que adoptar la inteligencia artificial, tengo que ser más ágil, y cosas por el estilo, pero sin detenerse a la reflexión. Creo Ujú, que en estos cambios que son tan acelerados, donde estamos hiperconectados, ujú, digitalizados, lo que más necesitamos es parar a reflexionar. ujú, Y lo que más se nos dificulta es parar a reflexionar. Entonces, creo que hay una urgencia por cambiar de las organizaciones, pero muchas veces no acompañada de un por qué, un para qué. ujú. Entonces, veo mucha, no sé, vamos a hacer la transformación o la adopción de un nuevo modelo, lo que sea de inteligencia artificial. Pero no está claro el por qué, el para qué, cuáles van a ser los beneficios. Es como cambiar por cambiar, cambiar por cambiar. Entonces, hay una velocidad rápida de cambio, pero siento que está muy errático. Esa es la sensación que tengo. Como, tengo que cambiar, sí. ¿Para dónde? No sé, pero tengo que hacerlo igual. Como esa sensación, vamos que se puede. No sé si tú compartes un poco la visión. Yo creo que ha sido tan veloz la erupción del IA que no ha dado como el tiempo de salir de la ola, tomar aire y mirarla. Y creo que acá hay una reflexión que sí me gustaría anclar y es que probablemente el primer ejercicio de liderazgo es esa parada y tomar aire porque si no te vas a perder en esa ola. Ojo, porque el IA no es solamente hacer por hacer y los recursos que implican y las consideraciones éticas, hay que parar un poquito. Y yo creo que la invitación acá que tú nos estás haciendo es hay un dicho, no sé, se lo atribuyen a Napoleón, vístanme despacio que voy de afán, que tiene que ver con esa necesidad de parar, pensar y hacerse la pregunta qué es lo que quiero y para dónde voy, y ahí sí metámonos. Yo sé que tú vienes del mundo del agilismo y eres mi referente, mi teacher y mi maestra en eso, y de alguna manera reflexiona en eso, ¿no? Cuando uno tiene claro la necesidad del cliente y la historia del cliente, uno hace pequeños sprints, pero sabe para dónde va, ¿no? Y si no lo sabes, cuando paras y reflexionas, dices, me desvié del camino, vuelvo, ajusto. Claro, esto Pero no cuando era, esto sí era. Ujú, exacto, pero sin esa capacidad reflexiva que suena ujú, muy, como muy de aquí arriba, muy abstracta, efectivamente no puedo mirar hacia dónde voy y si es el camino que estoy eligiendo, si los resultados me están diciendo hacia dónde me muevo, hacia dónde debería ajustar esa mirada. Entonces creo que avanzamos rápido, sí, sin mucha claridad hacia dónde. ujú. Y esta te da la sensación de ir avanzando, pero no sé si ese avanzar efectivamente va a traer esos resultados que se buscan. Por ahí va. Claro. Ujú. Sí. Y déjame vuelvo un poquito, tú decías acá hay un tema de ser, un tema de hacer. ¿Dónde queda el saber? Porque yo intuyo que también hay un aprendizaje que está evolucionando muy rápido. Entonces, ¿en qué se debería enfocar hoy en día el líder? ¿En el saber, en el ser, en el hacer, todos los anteriores? Todos los anteriores. Mm, Creo que se va movilizando. Es difícil. Para mí siempre el centro va a ser el ser. Ya como desde mi postura, desde mi visión de vida, digamos. Creo que hay mucho de ahí que después se arroja y ujú, se va transmutando hacia otros sitios como el hacer y el saber. Pero creo que van de la mano. ujú, Quizás cuando yo tomo y digo, ok, yo necesito adaptarme mejor al cambio, o necesito transitar mejor la incertidumbre, o necesito aprender inteligencia artificial, como que necesito de estos tres áreas. Es difícil como avanzar de una sin la otra.
Quizás Ujú, lo que sí es priorizar qué cosas es lo que tengo que aprender. Porque a veces nos pasa que tengo que aprender esto, y también esto, y también esto otro, y también esto otro, y también esto otro. Y es como que ha estado mucha mi reflexión en el último tiempo en cuánto esfuerzo ponemos en meter más a la mochila en vez de ujú, sacar cosas de la mochila. Y cuando pensamos en mejorar, siempre pensamos en sumar. Sumar más cosas, más habilidades, más talentos, más herramientas, más, más, más. ujú, Y ahí es donde el sistema colapsa, porque las capacidades son finitas. Entonces, ahí es como quizás la pregunta en esto también es, ¿qué tengo que sacar de la mochila que ya no me está sirviendo? Entonces, ujú, creo que mucho del ejercicio del liderazgo hoy día me pasa a ver que está esta cosa de que todo es prioridad. Todo es ujú, prioridad. Y esto también es foco, y esto también es foco, y esto también es foco. Entonces vemos planes estratégicos con 120.000 iniciativas y hoy día creo que la capacidad adaptativa va en esto mismo, en tener esa capacidad de priorizar y decir, a estas tres cositas le voy a poner el 80-20, o sea, es decir, cómo en esto solamente me voy a enfocar y voy a perder otras cosas, ujú, porque no puedo agarrarlo todo. Entonces, ujú, de nuevo, el aprendizaje para mí tiene que ver con estas tres áreas, digamos, el ser, hacer y el saber, pero enfocada en poquitas cosas y sobre todo pensando en qué voto. Y creo que ahí está hoy ujú, día esa capacidad adaptativa, de decir, ¿qué es lo más inteligente que puedo votar para darle impulso a esto que va a ser un efecto dominó? Y es ujú. como bien contraintuitivo, porque nosotros siempre pensamos en mejorar, en meter cosas, sumar más, más. Creo que hoy día un poco está en cuán hábil nos hacemos en sacar aquellas cosas que no están agregando valor, sacar aquellas cosas que nos están pesando, sacar aquellas cosas que no necesitamos para transicionar este desafío. Sí. Y esas renuncias, o eso que tenemos que sacar, tú mencionaste al principio de esta charla algo que me gustó, que fue cómo el líder se vuelve, y eso hace una expresión, el cuello de botella, ¿no? El líder céntrico en todo. Y estabas hablando que eso probablemente es un modelo que ya en estas fuerzas tectónicas no sirve. Y nos estás hablando por el otro lado que el nuevo modelo tiene que ver no solamente con que yo sumo y sumo en el ser, hacer, saber, sino suelto y renuncio. ¿Cuáles dirías tú que son las renuncias que tú estás viendo que los líderes necesitamos comenzar a hacer y a tomar conciencia para poder evolucionar en este ambiente? Creo que una es la que hablábamos al inicio de salir como del superhéroe, que voy a tener todas las respuestas, que sé todas las Ujú, cosas, que manejo al 100 todas las cosas, etcétera. Creo que no va, sino ujú, porque caemos en el otro extremo, en el micromanagement, en el mando y control, de saberlo todo, quererlo todo, y ujú, eso a su vez dificulta que el equipo se empodere. Entonces, como van de la mano, hoy día las organizaciones son bien reacias al control. Digamos, es como soy un adulto, me contrataste como adulto, trátame como un adulto, no como un niño. Entonces, como que esa fuerza que va ingresando al mundo del trabajo está. Eso es lo que están diciendo en el fondo, esa es la necesidad. Entonces creo que uno como no puedo tener todas las respuestas y conectar con algo que a no muchos líderes les gusta, sobre todo aquellos que son más tradicionales, que es conectar al líder con esa vulnerabilidad, que no es debilidad, no es fragilidad, sino entender que soy un ser ujú, imperfecto, que muchas veces necesito ayuda, que no tengo todas las respuestas, que me voy a equivocar varias veces, y eso como que conecta con lo humano. Entonces creo que el poder dejar este rol de superhéroe, que sé todo y puedo tener el control de todo, a conectarme con esa vulnerabilidad que me pone con la humanidad compartida, digamos, y también empareja más la cancha y sale de esta simetría, jefatura que piensa, trabajadores que hacen, me pone más en un paralelo, como una relación más simétrica, entendiendo que también es un rol de influencia, o sea, desde ahí. Creo que esa es creo que para mí es clave. Y la otra que te decía es cómo hacer para tener claridad en aquellas cosas que le tengo que poner mi esfuerzo y aquellas que no. Y esa es una renuncia grande, porque no es ujú. solamente un trabajo cognitivo, también tiene que ver con un trabajo de qué batalla estoy dispuesta a dar y qué batalla estoy dispuesta a renunciar. Y ahí lo conectamos con lo que hablábamos con el ser, con cómo me conecto ¿El con mi ego? autenticidad, el ego también, por supuesto. Mm. eh, creo que por ahí irían esas Claro. renuncias que creo que Ujú. hay que hacer. Como, Pau, si mm. lo llevamos también al mundo, que yo sé que tú tienes mucha expertise de las organizaciones, al principio hablábamos cómo las organizaciones y los procesos, sobre todo de talento, están íntimamente diseñados o ligados a ese rol de superhéroe.
Ujú. porque el líder selecciona, el líder evalúa el desempeño, probablemente el potencial, decide a quién promueve, arma su equipo, pum. Entonces, en este mundo de renuncias que estamos hablando, que busca emparejar la cancha, empoderar al otro, ¿qué crees tú que hay que también rediseñar dentro de las estructuras tradicionales de las organizaciones para que eso sea posible? Porque una cosa está el mindset del líder y lo que está dispuesto esa persona a movilizar, pero muchas veces las estructuras están diseñadas para reforzar el rol del superhéroe. ¿Qué, Todo el rato, qué, sí. qué quisieras tú como empezar a ver sobre cambios y evoluciones en las estructuras y procesos, sobre todo de talento, que Mm, ayuden a que se pueda sacar la capa ese superhéroe? mm. Creo que voy a quedarme con dos. Una tiene que ver con el proceso de feedback, que está muy también líder céntrico. Es el líder el que evalúa, el que da el feedback, el que hace los planes de desarrollo que se llevó. Hoy día creo que está la capacidad o se puede trabajar en esa capacidad para salir de que es el líder hacia todos y es entre todos. Creo que la red entre pares se puede potenciar. Obviamente esto implica formación, ¿no es cierto? Un montón de habilidades, pero creo que podemos sacarle este peso gigante que tiene el líder desde hacer las evaluaciones de desempeño, establecer objetivos, dar feedback, tener las reuniones uno a uno y un largo listado de acciones por hacer y pasar un poquitito también ese trabajo al equipo. O sea, creo que Ujú, cuando el equipo se empodera a hacer mentoría entre pares, hacer peer coaching, o sea, ese tipo de iniciativas creo que van incentivando y empoderando a las personas que el desarrollo del otro y el propio también es interdependiente. No solo depende del líder. Creo que ahí hay una faceta. Y desde ahí a mí me gusta mucho, por ejemplo, cómo el equipo se da feedback. O sea, ujú, hay instancias que son reuniones específicas donde el equipo para, de nuevo con esto de la reflexión, a preguntarse, oye, ¿qué hicimos bien en este periodo? ¿Qué hacemos distinto? ¿Qué podemos hacer diferente? O sea, esta necesidad de reflexión colectiva para la mejora. Creo que ujú. es una esa. Y la otra, que se me olvidó, que la tenía, me ensalcé demasiado en esa. Bueno, se me va a aparecer por ahí. Va a aparecer Pero y cuando creo que aparezca la pesca, sí, ¿se acuerdan? te la traigo. Entonces, Cambia, aquí está. entonces yo creo que lo que yo te escucho y tiene que ver con estos nuevos momentos de la humanocracia es cómo empezamos en este equiparar la cancha, dejamos de ver a los colaboradores como un ser desempoderado que no, como el rebaño que sigue al líder y realmente le damos el valor que tiene que tener o que puede tener cada colaborador dentro del equipo para autogestionarse, para autoliderarse, para acompañar a otros y a sí mismo en su desarrollo, para que mucho de eso que quizás era más fácil para las organizaciones, como tú dices, en vez de que recursos humanos lo haga, pasémoslo a esta figura de líder. Y ahora estamos hablando de un paso adicional para poder quitarle la mochila del superhéroe que es el equipo hacerse cargo. Mm. Y Y ahí, hablaste que para dale. que eso ocurra hay que entrenar, pero ¿qué más hay que hacer a nivel de las personas? Es decir, hay una auténtica, a tu juicio, interés de los individuos de hacerse cargo de eso, o quizás es más cómodo el rol de, es que mi líder me dijo, estoy esperando que mi líder me dé las indicaciones. ¿Cómo ves tú que está la gente hoy en día en general y que hay que hacer más allá de la formación para realmente tener equipos que se empoderan, etcétera, etcétera? Sí, súper buen tema, porque justamente mucho del reclamo de aquellas organizaciones que están transitando a, Ujú, a salir de esta figura líder céntrica es, bueno, pero el equipo no quiere tomar esa pelota. Porque a la vez hemos estado en culturas de trabajo donde el contribuidor individual, que no tiene gente a cargo, es un ujú, actor pasivo, ujú, no es un actor activo. Tú escuchas mucho decir, no, es que la empresa no me capacitó. Ya, pero la empresa no es el dueño de tu currículum, no es el dueño de tu desarrollo de carrera. Cómo tú te empoderas para ujú, darte cuenta que tú construyes eso. Entonces, ujú, desde ahí hay mucho de eso. Y creo que, o sea, hay que revisar todos los procesos, claramente. Decíamos, no es un Big Bang que tú desde ahora en adelante van a hacer todas las... No pasa así. Creo que hay mucha formación, creo que hay mucho también de generar ese cambio cultural. O sea, porque es decir, yo estoy en una posición cómoda.
A mí dime lo que tengo que hacer y yo lo hago. Porque Y ahora dije, ¿qué además me voy a tener dijo? que... Eh, y ahí creo que es un proceso de transición incómodo. Creo que hoy día tenemos, Ujú, como que también he reflexionado mucho sobre la capacidad que tenemos todos, no solamente los líderes, de transitar la incomodidad. ujú. Creo que estamos en una sociedad donde le sacamos, en Chile se dice el poto a la jeringa, tratamos de salir de lo incómodo. Uy, la conversación incómoda, no, mejor no. Uy, tenemos un conflicto, no, mejor lo evitamos. El poner sobre la mesa, el también poder como influir en el otro, en lo que te pasa a ti, con la maestría, con la capacidad de hacer cosas cuando tú te empoderas, no solamente te desarrollas tú, sino que ayudas a otros. Creo que también es un cambio de mentalidad y cómo la cultura te tiene que llevar a eso. Ujú. Entonces, la formación es una, el tener conversaciones es otra, el alinear también los incentivos. Entonces, es como la configuración completa, ¿qué estás evaluando tú? ¿Qué está diciendo tu Claro. cultura que premia y que castiga? Porque muchas veces lo que nos ocurre es que trabajamos con un equipo, pero si estructuralmente la evaluación de desempeño, los objetivos, a quién promuevo, van en contra de esto que yo quiero cambiar, se cae. En el Claro. fondo, Entonces hay que cambiar ese andamiaje completo, ¿no? Ujú, y ahí es donde se vuelve un poco complejo y ahí es yo donde creo que es el llamado a la inteligencia colectiva. Como ujú. siento que son tan complejos los desafíos que existen que no lo puede liderar solamente el área de people, sino que o solamente los líderes, sino que cómo hacemos para que esto sea fluido, que fluya la información suficiente. Y de nuevo, con este diseño de no tengo la verdad absoluta, voy probando, voy evaluando, ajusto y sigo. Eh, Creo que por ahí va. Ahora, tú hablabas ahorita algo bien importante y es que empiezan a surgir unas capacidades necesarias, no solamente en el líder, sino en el equipo. Por ejemplo, hablabas de la importancia de la influencia. Hoy en día el cargo te da el poder, entonces Ujú. baja la línea y se hacen las cosas. Cuando tú hablas de este poder distribuido en el equipo, evidentemente ya no estás hablando de esta jerarquía, sino estás hablando de influencia. Estás hablando de influencia atada a responsabilidad. Ujú. Estás hablando de una serie de habilitadores o capacidades que hacen posible estos modelos. Por lo tanto, si las organizaciones se quieren adaptar y transitar esta incomodidad, tenemos que empezar a movilizar nuestros programas, abrir esos espacios de desarrollo y formación, esas conversaciones, y no exclusivamente para el líder, ¿no? La Total, capacidad, la influencia, la capacidad de tener conversaciones incómodas, la capacidad de decir no, la capacidad de renuncia empieza a ser un tema colectivo. Y colectivo, es si allá se tienen que ir moviendo los desarrollos, todo entonces. el tiempo. Sí, e incluso que a veces se vuelve difícil, creo que en ese tipo de cosas, donde ahí te encuentras con el revés, muchas organizaciones tienen un puesto acotado y solamente lo Ujú. pueden hacer los líderes. Creo que una muy buena alternativa ahí es como, siempre hay early adopters. Hay gente que esto como que tienen esta necesidad, estos facilitadores innatos que mueven, que son contribuidores individuales, pero saben que pueden hacer cosas distintas. Creo que tomar a estas personas sirve para que el proceso sea mucho más fluido y a la vez ellos como que sean el ejemplo y ejerzan esa influencia en sus pares. Creo que ahí hay, muchas veces desestimamos la capacidad de encontrar estos embajadores, estos impulsores que están ahí, que sienten esta necesidad, que pueden ser que trabajen en un área nada que ver con personas, pero que hay una necesidad emergente de este desarrollo que va más allá del trabajo. Creo que esa es una buena estrategia que se puede hacer. E incluso te escucho, yo he visto que muchas veces el énfasis está puesto en el desarrollo de los líderes y probablemente desarrollando capacidades muy ciertas, la capacidad de gestionar equipos o de generar confianza o lo que sea. Pero digo que esto invita también a irse mucho más antes en esa ecuación y generar el autoliderazgo, lo mencionabas al principio, como uno de los recursos más importantes, y es que no es esperar hasta que el individuo crece y toma una posición a cargo de otros, sino cómo empieza a desarrollar estas capacidades desde el principio, la capacidad de dar feedback porque le estoy dando feedback a mis pares, la capacidad de influencia porque yo ya no soy un ser pasivo sino activo, la capacidad de tejer redes probablemente porque tengo que aprender a trabajar de manera horizontal con un otro y el autoliderazgo como una invitación a desde el inicio de
la carrera profesional de la persona, de ir generando esas capacidades y no esperar hasta que ya está sentado en la silla y, ay, ¿y ahora qué hago, no? Total. Ahora, Pau, te hago una pregunta. Yo sé que tú vienes también del mundo de las células ágiles, que son de alguna manera laboratorios donde algunas de estas experiencias se han vivido y que el agilismo Ujú. viene muchos años pregonando. ¿Cuál ha sido tu experiencia real y viendo la capacidad real de las organizaciones de adoptar este tipo de paradigmas y de pensamientos? ¿Y cuáles son las resistencias típicas que hay en las organizaciones para adoptar este tipo de sistemas de trabajo? Mira, yo lo que me convenció, Cami, hay un autor que se llama Frederick Laloux, que habla de las evoluciones, o de las, sí, como las evoluciones de las empresas, o la escala evolutiva. Y creo que el principal detractor es, él dice que la madurez o la evolución de una organización es la misma que la madurez o el nivel evolutivo del líder mayor de esa organización. Ok. Entonces, creo que muchas, si yo estoy en un nivel evolutivo donde creo que el mando y control es la forma de operar y que el jefe es el que tiene que tener todas las respuestas y es el que, este cuello de botella del que hablamos, y de alguna manera creo que ese es el modelo de liderazgo que debo tener y el modelo de cómo operan los equipos, difícilmente en ese terreno va a poder germinar aquello que hablábamos recién, el autoliderazgo, esto de los equipos del poder distribuido. Entonces, muchas veces hay una incoherencia que creo que causa más daño que no hacer nada. Entonces, creo que hay como una coherencia evolutiva que es necesario porque esto también tiene pérdidas. Hay pérdidas de control, hay pérdidas de muchas veces del estatus, hay pérdidas del que yo sabía todo y ahora no lo sé todo. Entonces, hay muchas pérdidas que muchas veces no gestionamos y creo que esa es una de las grandes resistencias, sobre todo pensando en Latinoamérica. eh, y esto que también que hablábamos, muchas veces hay un líder que está súper dispuesto a que el poder esté más distribuido, pero hay un equipo que no quiere tomarlo. Ujú. Y creo que eso es lo que genera al final un punto de fricción que no tengo claro cómo resolverlo. Yo estoy justo navegando en esto como cómo encontrar ese hilo que en algún minuto se hablaba de las células ágiles y de todo este mundo ágil, que hoy día decae un poco. Entonces, como creo que hoy día para mí la clave tiene que ver con esto que hablamos de la reflexión, que puede ser muy light, muy queda como no es una herramienta, no es algo tangible, pero creo que la capacidad que nosotros mejoramos el nivel de conversaciones honestas, transparentes, con esta fricción, con esta capacidad de decir no estoy de acuerdo contigo o estoy viendo un riesgo que tú no estás viendo, es la manera de poder navegar en la incertidumbre. Entonces, siento que hay mucho del mindset que se ha quedado, pero también hay mucho que quedó como deuda pendiente. Ujú. No sé cómo se va a resolver, la verdad. No sé, no, cada vez más creo que no hay recetas únicas y que necesitamos el equipo, necesitamos esa inteligencia colectiva de la que hablamos y una capacidad tremenda de humildad. Ujú. Siento que esto tú hablaste en algún minuto del ego. eh, la humildad tiene que ver con eso. No tengo todas las respuestas, necesito la visión distinta, necesito la visión de mi equipo, pero eso se nos empieza a hacer interferencia con el ser que hablábamos antes. Ujú. Entonces, no sé. eh, Claro, y sí, es que yo escucho muchas veces cómo en esto del ego la identidad de la persona está atada a la identidad del cargo. Yo soy vicepresidente de... Yo soy la líder. Entonces, cuando hablamos de que el liderazgo es distribuido, que navegar la incertidumbre implica compartir el poder y convertirlo más bien en influencia, no estamos hablando de jerarquía, sino de redes, hay un tema, una pérdida no menor que es la identidad que yo asocio al trabajo, ¿no? El ser y el hacer se unen y yo soy el gerente de X, Y, Z. Yo siempre cuento de un coachee que yo sabía que le habían despedido su trabajo hace muchos meses y llegó a la sesión de coaching con la escarapela, ¿cómo se dice? El ID de la empresa acá colgado. Y yo decía, esta persona, claramente su identidad y su ser está atado a eso que acá dice yo trabajo para X empresa, donde ya no trabajaba. Entonces, el líder yo creo que ha afiatado mucho su identidad, su lugar en la sociedad, su lugar frente a su comunidad desde lo que hace
desde el nombre y el título que lo lleva. Yo soy el... Y eso lleva de alguna manera a que soltar el ego y el poder y distribuir, hay que resignificarlo. Y no solamente desde una mejora de cara al bienestar y demás, sino también de qué significa cuando yo soy capaz de que el equipo surja y no solamente surjo yo. Ese tipo de resignificaciones me parece que son claves. Y volviendo un poco a la generación Z, probablemente ellos están trayendo ya en su cerebro una resignificación. Por algo solo el 6% están interesados en tener roles como los de hoy, porque su sistema probablemente nos está invitando. Y me hace pensar, Pau, ¿qué tanto los estamos oyendo? ¿Qué tanto los estamos escuchando? Yo claramente no soy esa. Tengo varias letras en el alfabeto antes. No sé cuántas llegamos, pero voy varias. ¿Qué tanto estamos oyendo? ¿Qué tanto estamos escuchando? ¿Qué tanto estamos entendiendo? ¿O qué tanto estamos desde ese ego parado diciendo, yo te enseño a ti, oh hijo mío, lo que tienes que hacer y no ven, enséñame? En eso que tú hablas ahorita de parar, de escuchar, de reflexionar, probablemente esa es una de las grandes reflexiones. Escuchamos mucho en las organizaciones las fricciones entre generaciones y hoy en día con una de las fuerzas tectónicas, ¿no? El cambio demográfico, envejecemos o estamos la salud nos permite vivir muchos años activos, eso hace que la gente esté mucho más tiempo en las empresas, tenemos hasta 5 generaciones hoy en día conviviendo en las empresas y lo que oímos es fricción, fricción, fricción. Yo creo que lo que tú nos estás invitando acá cuando dicen paremos, reflexionemos es escuchémonos. ¿Qué traes tu generación Z como una resignificación de lo que significa el rol y el trabajo? ¿Cómo lo puedo yo empezar a incorporar en mi hacer? Y yo creo que ese es el acto de vulnerabilidad que tú hablabas hace un tiempo y en donde yo invitaría mucho a las organizaciones, grandes o chiquitas, creemos espacios de diálogo, creemos espacios de conversación que pueden ser tan simples como un almuerzo intergeneracional, pero espacios donde paremos y nos escuchemos y vayamos modelando esos paradigmas y decir, ¿serán tan ciertos o no? Me encanta. Me encanta. Vengo también como... hay una chica que sigo en Instagram, debe tener unos 29, claramente la generación que estamos hablando. Y ella habla de que ya no queremos ser la girl boss. Sáquenos de ahí. Y ella dice, y es genial escucharla, porque ella habla, dice, a mí no me interesa tener la identidad en mi trabajo, yo tengo la identidad afuera, y es como, wow, un cambio de paradigma, porque muchos estamos sentados, yo soy ligado a mi cargo, y por eso esto de la renuncia que hablamos es doloroso, porque me insta, y la incomodidad que hablamos es como, me insta a hacerme las preguntas. Bueno, ¿quién soy yo más allá de mi cargo? Son preguntas profundas que muchas veces no tienen respuesta inmediata, que generan incomodidad. Entonces, Mm. obviamente que es, bueno, esta fricción y preferimos decir los niños de cristal y qué sé yo, bueno, los otros también. Entonces, creo que ahí de nuevo la curiosidad, creo que es un superpoder que necesitamos. Lo que me está diciendo, ¿desde dónde me lo está diciendo? ¿Qué es lo que me querrá? O sea, cómo yo le doy este beneficio de la duda para comprender y desde ahí creo que la curiosidad es un superpoder que tenemos que tener hoy día, ligado a la humildad, que es lo que comentas tú. O sea, y también el entender que las conversaciones tienen una estructura, ¿ya? No es solo, sí, junten y conversen de esto, es, bueno, formemos, hay metodología que permite que esas conversaciones fluyan de una mejor manera. Hay estructuras que Ujú. permiten que yo no me sienta invadido o no me sienta expuesto. Entonces, también utilicemos las herramientas que existen hoy día en términos de metodología, frameworks y qué sé yo, justamente para que esas conversaciones van a ser incómodas igual, pero tengan un fruto esperado y no solo sea una conversación así Claro. como quien está, no sé, conversándose Ujú, un café. O sea, hay una ujú. profundidad a la que se necesita y hay un espacio seguro también en donde tienen que ocurrir esas conversaciones. No es Claro. como, póngase a conversar de la vida. Está bien, Sí, pero además hay que tener estas ujú. otras. Y yo creo que ahí hay muchos profesionales en este mundo, los coaches, los mismos actores de recursos humanos que tienen la capacidad de facilitar ese tipo de espacios para provocar esas conversaciones que son necesarias. Ahora, permíteme volverme una cosa bien, bien importante, es que yo creo que hay que tener también cuidado con los péndulos, ¿no? Entonces, mi identidad tiene que ver con el cargo, a mi identidad tiene que ver con lo que pasa fuera del cargo. Yo creo que hay un lugar intermedio en donde la identidad no tiene que ver
ni con mi cargo ni con mi vida fuera de ella, sino con lo que yo aporto al mundo, con el propósito famoso que le hemos dado tantas vueltas y a veces yo creo que le hemos dado más golpes de los que merece, pero cuando, sí, pobre propósito. Simon Sinek debe estar ahorita incómodo, pero sí tiene que ver con hasta qué punto no se trata de que mi identidad tiene que ver con el cargo o no con el cargo, probablemente mi identidad tiene que ver con lo que yo aporto al mundo, tiene que ver con lo que yo movilizo, con los cambios que yo puedo hacer desde el lugar donde esté, no importa, no tiene que ser siempre el gran cambio de la humanidad, ¿no? La persona que se asegura que las toallas del hotel estén puestas para que la persona también tiene un propósito. Cualquier persona tiene un propósito, entonces creo que también hay que invitar a conversar en estas conversaciones guiadas de ese propósito. O sea, mi identidad no necesariamente tiene que ver con el título y lo que me da de estatus social, sino con cómo yo aporto desde ese lugar. Porque de nada sirve, yo creo, irnos al otro lado del péndulo, ¿no? Suelta el título, no sé qué. Tiene que ver con otra conversación diferente y es, yo lidero porque cambio esto y yo lidero porque logro movilizar esto, independiente de que mi cargo sea A, B o C. Mm. Ahí de nuevo con esto de las conversaciones incómodas, que esas Ujú, conversaciones incómodas también son consigo mismo. Entonces creo que, por ejemplo, pasa que hay ujú, muchos líderes que están en ese cargo o en ese rol porque era la única forma de crecer en una organización y no les ujú. gusta. Y no les gusta. Claro. Entonces, eh, es como también conectado que dices tú con el propósito. Bueno, si mi propósito está en ejercer un rol de líder, es porque hay algo en este propósito que me dice cómo yo ayudo, cómo yo empodero, cómo yo guío, cómo yo enseño, lo que sea, a otros. Y si me doy cuenta que eso no es lo mío, también tiene que ver con tomar decisiones difíciles y valientes. Entonces, de nuevo volvemos a esto, lo del péndulo me hace mucho sentido y yo creo que el péndulo sí se tiene que ir moviendo porque en algún minuto, pum, 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 llega y como Llega. que encuentra ese equilibrio. Eh, de nuevo, como conectar el propósito, no entendía como esta llama que baja y me dice, Paola, este es tu propósito en la vida, así, porque muchas Ah, veces se ha situado ya, pum, sale el genio de la botella, ojalá fuera así. Pero es esto que me moviliza, como dices tú, como, bueno, que estoy impactando en este caso a mi equipo o a mis pares. ujú, Pero de nuevo pasa por esas conversaciones incómodas con los otros, conmigo mismo. Creo que estamos en una generación, o sea, en esto de las generaciones, que estamos muy movidos por evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Eh, ujú, y muchas veces el crecimiento tiene que ver con ese dolor, esa incomodidad, ujú. Tal cual. y no anestesiarlo con algo. Yo tenía un jefe que decía, nunca desperdicies una buena crisis. Y es algo que a mí como mentor me quedó y es, si estamos a las puertas de un momento tectónico que lo puedes leer como una crisis, si pudiéramos decirle a las organizaciones, hemos hablado de muchas cosas. ¿Cuáles dirías tú que son las tres cosas claves que hay que hacer hoy para no desaprovechar esta buena crisis? Uh, lo primero es, que ya lo he dicho, lo he repetido hasta el cansancio, es parar un ratito a reflexionar. Y no tiene que ser una jornada de 3 días en la cordillera. Nada, partamos por 2 horas a parar con esta estructura de hacernos las preguntas difíciles, complejas. Creo que otro que va ligado con lo mismo es esto de invitarla, que yo te decía, de la curiosidad. Desde la curiosidad uno mira distinto, desde la curiosidad uno amplía la perspectiva y desde ahí es hacernos las preguntas como, ¿y es el líder? ¿Todo tiene que pasar por el líder? ¿Qué cosas pueden dejar de pasar por ahí? ¿Qué cosas podemos empoderar? O sea, para sacar de este cuello de botella que no solamente genera un impacto negativo en el líder, sino que también en el equipo y en el resto de la organización. Creo que esa sería la segunda. La primera es como parar para reflexionar, darle la invitación a la curiosidad. Eh, Creo que con eso es más que suficiente. O sea, si ya se pueden hacer esas dos, ya. El ochenta Vamos en por camino. ciento del camino lo tenéis bien, bien amarrado. Y creo que sí, hay otra, que es que por mucho tiempo se nos enseñó
que las crisis se procesan solos, que los aprendizajes se hacen solos, como desde dentro de una sociedad, bien desde la competencia y el individualismo. Creo que hoy día los aprendizajes colectivos, como esta misma conversación que tenemos, yo estoy aprendiendo de ti, tú aprendes de mí, o sea, cómo generamos también eso del apoyo de pares, que pueden ser incluso pares improbables, o sea, gente que no necesariamente comparta tu rol o tenga el mismo, el cómo aprendemos con los otros y de los otros en esta red. eh, Creo que hoy día los desafíos son tan grandes que necesitamos de la experiencia que el otro tuvo, el fracaso del otro, hoy el compartir un minuto de vulnerabilidad, ¿cómo lo hiciste? Estoy perdido. Muchas veces Ujú. una sola conversación fuera de juicio y con una escucha activa regula, ordena, clarifica. Entonces creo que el tercero sería esto, como cómo hacemos para convivir de una manera mucho más de comunidad, de círculo, que de manera individual. Ah, Pero iría a mis tres, súper. Y si te puedo agregar una cuarta y un por poco más supuesto. desde lo técnico, yo creo que es un momento en ese parar de la curiosidad para que también las áreas de personas hagan esa parada, ¿no? Porque tú y yo venimos del área de gestión de personas y cuánto de ese líder superhéroe hemos diseñado nosotros. Y en esa parada también yo invitaría, y no quiero dejar por fuera el tema de las renuncias. ¿Tiene esta persona que hacer? ¿Podemos soltar esto? Y si lo soltamos, ¿qué capacidades tenemos que ir instaurando ya en la organización y en los equipos? Porque quizás esa tarea hay que hacerla, pero no la tiene que hacer el líder, la puede hacer el equipo. Entonces yo invitaría realmente en esa parada y en esa reflexión que tú invitas, sobre todo a las áreas de personas, a parar. A mí me pasa un poco desde la consultoría que hacen, no, es que queremos montar el programa de no sé qué para subir el clima organizacional, el engagement a través de la retención de altos potenciales ligados. Ey, 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 ¿para qué? ¿No? ¿Cómo liga esto a tu negocio? Y es porque toca y está de moda y están los libros de DO o porque realmente te va a impactar. Entonces yo creo que esa parada tiene que ver con hacerse la pregunta de qué estoy haciendo, para qué, y si realmente tiene un para qué sólido, si hay otra manera de articular lo que puedo hacer yo ahora. Y también implica la renuncia de yo siempre lo hice así, bueno, hay otra forma de hacerlo. Y eso que yo sé que por el tiempo probablemente no lo vamos a poder tocar, y es la IA no es solo una amenaza, como hemos visto, es una tremenda ayuda y que nos puede ayudar a articular una cantidad de procesos de otra manera. O sea, antes teníamos que ir al líder a que nos dijera cómo estaba la persona para saber si era un alto potencial o un alto desempeño. Hoy en día la IA predictiva probablemente te corta ese camino y te da una cantidad de estadísticas si la data es buena y es certera. Entonces, cuando yo paro y pienso, también puedo imaginarme cómo usar estas fuerzas tectónicas a mi favor para aprovechar esta crisis y salir con organizaciones totalmente nuevas, distintas y acorde con los tiempos que vienen, ¿no? Acorde con esta generación que no le interesa vivirse el mundo como lo diseñamos nosotros o lo heredamos y lo perpetuamos mi generación. Total, me encanta. Creo que Mm. de hecho, ahí en mi pantalla de bloqueo tengo, el año pasado leí mucho, como hay dos libros que uno se llama Lo Único y el otro se llama Esencialismo, que hablan de eso, como qué es lo único que puedo hacer para que todo lo demás sea fácil o innecesario. Y si me hago todos esos días esas preguntas, o sea, ¿qué es lo único? ¿Cuál es el único? Me gusta mucho el efecto dominó, que cuando tú tiras uno y empiezan a expandirse este efecto dominó. Y eso parte con renunciar y parte también con un pensamiento estratégico de qué es lo que puedo renunciar y qué sé yo. Pero es un Claro. acto también de humildad, Ujú. eh, de salir desde ahí y poner las fichas donde realmente tengo que poner las fichas hoy día. Exacto. Y fíjate que, y solamente como para ligar conceptos, mi guía espiritual, por así decirlo, este año lo tengo acá al lado. Es Dan Sullivan, que habla que crecer 10 veces más es más fácil que crecer 2 veces. Y en el fondo lo que dice es que el crecimiento, cuando uno quiere duplicar, es lineal. Cuando uno quiere crecer 10 veces más en lo que sea, personal, negocios, hay que hacer un cambio de paradigma y de mindset. Y el cambio de paradigma pasa por las renuncias. Entonces él habla que su hijo quiere ser campeón de tenis y él le dice, perfecto, sus 10X. O sea, desde hoy que juegas en el colegio, ser campeón de tenis. ¿Qué tienes que renunciar?
Ah, no, pues yo no quiero renunciar al coro, a la fiesta. No, es que ser campeón de tenis implica las renuncias, implica que antes sales de colegio y te tienes que ir a entrenar. Y si eso te mueve, renuncia. Entonces yo creo que el aprender a renunciar probablemente también es importantísimo para nosotros en este momento. Así que no quiero olvidar ese espacio, porque suena que si tú tienes claro cuál es la ficha que mueves en este efecto dominó, cuál es el foco, y quizás nos volvimos absolutamente diversos, no diversos, aperturizados en nuestra mirada y ya no sabemos renunciar. Lo queremos todo, lo queremos ya y lo queremos al tiempo, queremos los resultados del trimestre. No, no, elijamos uno. ¿Cuál es la batalla? Foco. Buenísimo. Bingo. Ay, Pau, tantas ideas. Vamos a tener que tomar un tiempo para decantar, pero esperamos que estas conversas despierten lo que tú llamabas, la curiosidad, el aprender con un otro. Yo he aprendido muchísimo en este ratito contigo y te agradezco enormemente haber abierto estos espacios y esperamos que sea el primero de muchos de conversar, de pensar, de co-crear juntos lugares donde no solamente sobrevivamos las crisis, sino que florezcamos en las crisis, que salgamos mejores al otro lado de estas fuerzas tectónicas. De eso se trata, yo creo, el abrir estos espacios de reflexión y conversación y curiosidad, como llamas tú. Así que, Me encanta. Gracias a ti por la convocatoria. Vamos a hacer la revancha y voy a ser yo la que te haga preguntas. bien, No, un abrazo. Espero que esto haya removido alguna curiosidad y salgan ahí espacios de reflexión y de mejora. Dios quiera. Un abrazo. ¿Cómo es que Un abrazo. es?